Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, salude, bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es miércoles 11 de marzo, de 2015. El programa es el número 957. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. A veces no es fácil, a veces hay unos programas pero ahí quedan, piden las memorias. Gracias por tus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo, gracias. Estamos hablando de la prosperidad y de la riqueza. La riqueza es un estado mental. Ya vamos a ver qué dice. Son 3 los ingredientes básicos que deben multiplicarse para repotenciar cualquier forma de excelencia humana. Son en realidad las 3 formas de acción mental y física que guardan una relación directa con la calidad de los resultados que obtenemos. Podemos considerarlas como las 3 puertas de acceso a un espectacular banquete. La primera puerta representa el sistema de creencias de una persona. Lo que una persona cree, que se haga la voluntad del Señor. Lo que una persona cree, lo que juzgue factible o no, en gran medida determina lo que es capaz de hacer o no. Hay un antiguo dicho que reza, tanto si crees que puedes hacer una cosa como si no, tienes razón. Hasta cierto punto esto es cierto, ya que cuando uno considera que no puede hacer algo, envía a su sistema nervioso mensajes coherentes que limitan o suprimen su capacidad para hacer precisamente ese algo. Por el contrario, si envía usted a su sistema nervioso mensajes constantes y coherentes que reflejen la convicción de que puede hacerlo, estos transmiten a su cerebro la señal para que produzca el resultado deseado y ello abre la posibilidad de hacerlo. Así que uno logra modelar el sistema de creencia de una persona. Habrá dado el primer paso para actuar como lo hace el modelo y producir un resultado similar. La segunda puerta que debe abrirse es la de la sintaxis mental de una persona. La sintaxis mental es el modo en el que los individuos organizan sus pensamientos. Sintaxis en castellano es el orden de una frase. Dicha sintaxis es como un código. Un número de teléfono consta de 7 dígitos, pero hay que marcarlos en el orden correcto para establecer la comunicación con la persona con quien se desea hablar. Lo mismo se aplica cuando uno quiere establecer contacto con aquella parte de su cerebro y de su sistema nervioso que más eficazmente puede ayudarle a lograr la reacción que se propone conseguir. Un caso evidente es el de la comunicación interpersonal. Muchas veces las personas no se comunican bien entre sí porque utilizan distintos códigos, distintas sintaxis mentales. Descifre usted los códigos y habrá pasado a la segunda puerta hacia la emulación de las mejores cualidades de la gente. La tercera puerta es la fisiología. Entre la mente y el cuerpo existe una vinculación total. El modo en que utiliza usted su fisiología, la manera de respirar, las posturas y actitudes corporales, las expresiones faciales, su forma de caminar, la calidez de sus movimientos, determinan efectivamente el estado de armonía en que se encuentra su mente y su cuerpo, y este a su vez determina la variedad y la calidad de los comportamientos a su alcance. Comportamientos. Es decir, una cosa es el lenguaje oral, este que ustedes están oyendo, y otra cosa es el lenguaje corporal o gesticular. En realidad nunca dejamos de copiar. ¿Cómo aprenden a hablar los niños? ¿Cómo aprende un atleta joven de otro más avanzado? ¿Cómo aprende a estructurar su compañía el empresario primíparo? He aquí un ejemplo sencillo de emulación o copiado tomado del mundo empresarial. En este mundo muchos ganan mucho dinero gracias a lo que yo llamo diferencia de fase. Estamos en una cultura lo bastante homogénea como para que lo que funciona en un lugar
funcione también a menudo en otro. Si alguien ha montado un negocio próspero vendiendo pastas de chocolate en un punto céntrico de una ciudad, muy probablemente el mismo negocio podría ir bien en un punto céntrico de otra ciudad. Si un servicio de mensajeros consigue hacerse famoso en Cali, vistiendo a sus empleados con un uniforme llamativo, es probable que se consiguiera lo mismo en Medellín o en Bogotá. Lo único que hacen muchos de quienes triunfan en los negocios consiste en descubrir algo que haya servido en algún lugar y repetirlo en otra parte antes de que haya pasado a la fase o periodo de gracia. No se necesita sino adoptar un sistema probado, induplicado o lo que tal vez sería mejor, perfeccionarlo. Mientras actúan así, tienen el éxito virtualmente garantizado. Los copiadores más grandes del mundo son los japoneses. ¿A qué se debe el estupendo milagro de la economía japonesa? A las innovaciones brillantes, a veces. Pero si pasamos revista a la historia industrial de las últimas décadas, veremos que muy pocos de los nuevos productos o de los avances técnicos más destacados tuvieron su origen en el Japón. Los japoneses se limitaron a tomar las ideas y los productos iniciados en los Estados Unidos, en una serie de casos que van desde los automóviles hasta las computadoras, y tras un plagio meticuloso retuvieron los mejores elementos y perfeccionaron los demás. La diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no estriba en lo que tienen, sino en lo que han elegido ver y emprender a partir de sus experiencias en la vida. Lo que usted necesita es desarrollar sus patrones propios, sus estrategias personales. Debes aprender que no debes creer demasiado en nada, ya que siempre habrá alguna ocasión en la que las cosas no salgan como se esperaba. La PNL, Programación Neurolingüística, es una herramienta poderosa, pero solo es una herramienta que usted puede utilizar para desarrollar sus propios planteamientos, sus propias estrategias y sus propias intuiciones. No existe la estrategia que sirva para cualquier situación. Ciertamente, el copiar no es nada nuevo. Todo gran copiador copia los descubrimientos de quienes le precedieron en el hallazgo de cosas nuevas. Todo niño copia el mundo que haya a su alrededor. La dificultad estriba en que la mayoría de nosotros copiamos aspectos totalmente aleatorios y desencadenados. Recogemos al azar detalles y rasgos de tal o cual persona y pasamos totalmente por alto algo que otra que hubiera sido mucho más importante para nosotros. Plagiamos alguna cosa de aquí y alguna otra de allá. Intentamos emular a alguien a quien admiramos, pero solo para descubrir finalmente que no sabemos cómo es que esa persona lo hace. Alrededor de todos nosotros abundan recursos y estrategias fenomenales. Comience a pensar como un modelador, permaneciendo siempre atento a los patrones y a los tipos de acciones que producen resultados sobresalientes. Si alguien ha sido capaz de hacer algo notable, usted debe preguntarse inmediatamente, ¿cómo lo ha logrado? Y espero que continúe en busca de la excelencia, de la magia oculta en todo lo que ve y que averigüe cómo se produce, de manera que podrá crear resultados de igual categoría siempre que quiera. Nuestro más grande poder es la mente, que es la que hace el bien o el mal y la que te hace feliz o infeliz, rico o pobre. ¿Ha tenido usted la experiencia de estar en una buena racha, la sensación de que nada podía fallar? Una temporada en que todo le sonreía. Seguramente habrá conocido también la experiencia contraria, los días en que más valía no haberse levantado. Sin duda recuerda usted las veces que falló en cosas que normalmente hace con facilidad, en que todo sale mal, todas las puertas están cerradas y nada tiene arreglo. Te puedo acordar por lo menos de dos. ¿En qué consiste la diferencia? Uno siempre es la misma persona y debería poder disponer siempre de todos sus recursos. Así pues, ¿por qué se producen resultados desastrosos unas veces y fabulosos en otras? ¿A qué se debe que incluso los mejores atletas tengan días en que lo hacen todo bien y otros en que no encestan ni una pelota? La diferencia radica en el estado neurofisiológico en que uno se halla. Hay estados que potencian, como la confianza, el amor, la seguridad interior, la alegría, la
fe, que liberan fuentes inagotables de poder personal. Y hay estados que paralizan, como la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza, la frustración, y que nos dejan impotentes. Todos tenemos alternativas de estados buenos y malos, como cuando uno entra en un restaurante y la camarera lo recibe con un bufido. Ahí tiene la carta, ¿qué quiere? Inmediatamente usted piensa que ella siempre se comunica así. Pero puede que sea de esta manera porque pasó una mala noche o porque tiene una vida llena de dificultades. Pero eso es probable que tenga un mal día o demasiadas mesas que atender o que le haya ofendido algún cliente. No es mala persona, lo que pasa es que se halla en un estado que la priva de sus recursos. Si pudiera usted modificar dicho estado, cambiaría su comportamiento. Comprender nuestro estado es la clave para comprender el camino y alcanzar la excelencia. Nuestra conducta es el resultado del estado en que nos encontramos. Conviene recordar esas ocasiones cuando alguien lo ofende a uno. Así se evoca una sensación de condolencia en vez de rabia. Al fin y al cabo, como suele decirse, el que vive bajo tejado de vidrio no debe arrojar piedras. Recuerde que una cosa es la camarera y demás individuos y otra la conducta de ellos. La clave, por consiguiente, está en hacernos dueños de nuestro estado y, por tanto, de nuestro comportamiento. Un estado puede definirse como la suma de los millones de procesos neurológicos que se producen en nuestro interior, o en otras palabras, la suma total de nuestra experiencia en cualquier momento dado. Muchos de nuestros estados ocurren sin ser dirigidos conscientemente por nosotros. Vemos algo y frente a ello reaccionamos cayendo en un estado determinado que puede ser de los estimulantes y útiles o de los limitadores, pero en todo caso la mayoría de las personas poco pueden hacer para controlarlo. Casi todos los deseos de las personas hacen referencia a algún tipo de estado. Haga una relación de las cosas que anhela en la vida. ¿Quiere tener amor? Pues bien, el amor es un estado, un sentimiento o una emoción. Quizás le gustaría tener mucho dinero, pero no será por coleccionar papeles verdes ilustrados con las caras de diversos personajes notorios del pasado. Lo que usted quiere es lo que el dinero representa para usted. El amor, la seguridad, la libertad o cualquiera otro estado de los que a su parecer el dinero puede proporcionar. La primera clave para dirigir su estado y producir los resultados que desea es aprender a dirigir eficazmente su cerebro. A este fin necesitamos entender un poco mejor cómo funciona. Ante todo, es preciso saber cómo se crean los estados. Desde hace siglos, al hombre le han fascinado los medios capaces de alterar sus estados y, por consiguiente, su experiencia de la vida. Ha ensayado el ayuno, las drogas, las ceremonias rituales, la música, la actividad sexual, determinados alimentos, la hipnosis y la oración. Todas estas cosas contienen su utilidad y sus limitaciones. Y todo comportamiento es consecuencia del estado en el que nos hallamos. No produciremos las mismas comunicaciones y conductas desde un estado que libere todos nuestros recursos que desde un estado de impotencia. En el mismo podemos distinguir dos componentes principales. El primero, nuestras representaciones internas. El segundo, nuestras condiciones fisiológicas y el empleo que llegamos de ellas, que hagamos. Uy, aquí hay un error. Y el empleo que hagamos de ellas. Es decir, si durante horas ha imaginado a la persona amada víctima de un accidente, cubierta de sangre, muerta o ingresada en un hospital, cuando la vea aparecer por la puerta la recibirá con lágrimas o con un suspiro de alivio o con un gran abrazo y le preguntará por los motivos de la tardanza. Tal comportamiento sería consecuencia de un estado de preocupación. En cambio, si usted imaginó que el ser amado estaba corriendo una aventura furtiva, o si pasó el rato diciéndose una y otra vez que la tardanza es una muestra del poco aprecio que esa persona siente por los sentimientos o por el tiempo de usted cuando él o ella se haga presente, recibirá una acogida muy distinta de la que ha descrito antes.
pero que asimismo será consecuencia de ese u otro estado. El encontrarse celoso o resentido al encontrarse celoso o resentido, aparecerá una gama de comportamientos diferentes. ¿Cuántas veces hemos pensado mal de la novia? La siguiente pregunta obvia es, ¿por qué razón unos individuos se representan las cosas desde un estado de preocupación, mientras otros se plantean representaciones internas que les sumergen en la desconfianza o en el estado? Muy pocas veces pienso mal de la persona que espero, casi nunca. Son muchos los factores que intervienen en ello. Es posible que hayamos modelado nuestras reacciones a imitación de nuestros padres u otros tipos observados en experiencias similares. Por ejemplo, si cuando usted era niño su madre se angustiaba siempre que su padre volvía tarde a casa, quizás tienda a representarse las cosas de una manera similar y a caer en estados de aprehensión, pero si su madre solía quejarse de que su padre era un calavera en quien no se podía confiar, quizás haya modelado usted ese patrón de conducta. En cuanto a nuestra manera de percibir y representarnos el mundo, hay otro factor todavía más importante y poderoso, que son las condiciones de nuestra fisiología y los hábitos de uso de ella. Aspectos como la tensión muscular, lo que comemos, cómo respiramos, nuestras posturas, la eficacia general de nuestro funcionamiento bioquímico, influyen grandemente sobre nuestro estado. Si el organismo de uno que está esperando encontrar una casa, en casa de su cónyuge se encuentra en pleno dominio de sus recursos, probablemente el sujeto considerará que la tardanza se debe a un embotellamiento de tránsito o a haberse entretenido con algún asunto. En cambio, si por otros motivos uno se hallara en condiciones fisiológicas de gran tensión muscular o de suma fatiga, o si padeciera dolores a un nivel bajo de azúcar en la sangre, tendería a representarse las cosas en el sentido de acentuar sus impresiones negativas. Sucede todos los días. Antes de poder dirigir nuestras experiencias de la vida, hemos de comprender cómo se forman esas experiencias. En tanto que animales mamíferos, los humanos reciben y se representan la información del medio ambiente gracias a unos receptores especializados, los órganos de los sentidos, que nos comunican impresiones ópticas como la vista, acústicas, olfativas, gustativas y táctiles. Estos receptores especializados transmiten los estímulos externos al cerebro. A través del proceso de generalización, distorsión y supresión, filtra esas señales eléctricas y las transforma en una representación interna. Este proceso de filtrado explica... Tengo la boca seca. La inmensa variedad de la percepción humana. Dos personas que hayan visto el mismo accidente de autos lo contarán de manera muy distinta. La una quizás prestó más atención a lo que vio y la otra a lo que oyó. Lo contemplaron desde ángulos diferentes. Y para empezar, en un individuo y en otro los procesos de la percepción se apoyan en fisiologías distintas. El uno quizás tenga una agudeza visual excelente, mientras que el otro se halla en un estado físico deplorable. Puede también que una de esas personas haya sido víctima de un accidente en la misma, por lo que tendrá ya registrada una representación anterior muy nítida. Puesto que no sabemos lo que son las cosas en realidad, sino solo cómo nos las representamos a nosotros mismos, ¿por qué no representárnoslas de manera que aumenten las posibilidades nuestras y de otros en vez de crear limitaciones? Pues ocurre lo mismo con todas las cosas de la vida. Si nos representamos a nosotros mismos que las cosas no van a salir bien, no salen bien. Si nos formamos la representación de que irán a pedir de boca, entonces creamos los recursos internos que necesitamos para producir el estado que a su vez nos capacita para obtener resultados positivos. Como es obvio, por bueno que sea nuestro estado, a veces no conseguimos lo que deseamos. Pero con crear el estado apropiado, maximizamos las posibilidades, nos aseguramos la mayor eficacia posible en el empleo de nuestros recursos.
Ahora, la siguiente pregunta obvia es, si las representaciones internas y la fisiología contribuyen a crear los estados de donde dimana el comportamiento, ¿cómo se determina el comportamiento concreto que adoptaremos en tal o cual estado? Todos tenemos una manera de ver el mundo, modelos que configuran nuestras percepciones de lo que nos rodea, por las personas a quienes conocemos, así como a través de los libros, las películas y la televisión, nos formamos una imagen del mundo y de las posibilidades que éste encierra para nosotros. Siempre sucede. Para poder copiar inspirándonos en otras personas necesitamos descubrir las creencias específicas que les permiten representarse el mundo de una manera que les capacita para actuar con eficacia. Es preciso averiguar con exactitud cómo se representan a sí mismas su vida, su experiencia de mundo, cómo opera visualmente su mente, qué cosas suelen decir, qué sienten. Una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre. Si no es usted quien decide conscientemente qué resultados quiere obtener y no se representan las cosas en consecuencia, será entonces algún agente externo, una conversación, un espectáculo televisado, cualquier cosa, lo que condicionará sus estados y dará lugar a comportamientos que quizás no le convengan. El antepasado de todo acto es un pensamiento. Si asumimos el control de nuestras comunicaciones con nosotros mismos y suscitamos señales visuales, auditivas y kinestésicas de lo que deseamos, se producirán habitualmente resultados de signo positivo, incluso en situaciones en que las posibilidades de éxito parecieran escasas o nulas. Los directivos, entrenadores, padres de familia y motivadores más influyentes y eficaces son los que se representan y representan a otros las circunstancias de la vida, de tal modo que transmiten señales triunfales al sistema nervioso, incluso cuando los impulsos externos parecieran irremediablemente negativos. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en que uno se encuentra. Si ha logrado alguna vez un acierto, podrá reproducirlo siempre mediante el procedimiento de asumir las mismas acciones mentales y físicas de entonces. Cambiar de estado es lo que desea la mayoría. Uno querría ser feliz, alegre, estático o más equilibrado. Otro anhela paz mental o salir de un estado que no le agrada. Se sienten furiosos, aburridos. ¿Qué hace la mayoría? Pues digamos que prenden la televisión para que les proporcione representaciones nuevas que puedan interiorizar. Ven alguna cosa y ríen. Ya no se hallan en un estado de frustración. Entonces van y comen algo o se fuman un cigarrillo o se toman una droga. En una forma más positiva podrían salir y hacer ejercicio. La única dificultad con la mayor parte de estos planteamientos es que los resultados no duran. ¿Por qué consume drogas la gente? No porque les guste chuzarse las venas con agujas, sino porque les gustó la experiencia y no conocen otra manera de obtener ese estado. He visto muchachos toxicómanos empedernidos que dejaron el hábito después de una meditación profunda al advertir que existía una manera más elegante de alcanzar las mismas sensaciones. Uno de ellos, que según él mismo era heroinómano, desde hacía 6 años y medio les dijo a los demás: se acabó. Pincharme nunca me ha dado nada comparable a lo que he sentido cuando me he visto encima de mi propio cuerpo. Wow. Lo cual no significa que deba dedicarse a meditar constantemente, sino que necesitará acceder a ese estado con frecuencia. Las personas que han alcanzado la excelencia son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. Eso es lo que las distingue del montón. Lo que más importa recordar de este capítulo es que el estado de uno contiene un poder impresionante y que uno puede controlarlo. Hay un factor que determina de antemano el modo de representarnos nuestras experiencias de la vida. Un factor que filtra nuestra manera de representarnos el mundo. Ese factor determina qué clase de estados creamos habitualmente en ciertas situaciones.
Las creencias son los filtros predispuestos, organizados de nuestra percepción del mundo. Las creencias son como los gobernadores del cerebro. Si coherentemente juzgamos cierta una cosa, es como si transmitiéramos al cerebro una orden acerca de cómo debe representarse lo que sucede. Es lo que Dios quiera. Precisamente por eso, la fe franquea las puertas a la excelencia. Una creencia comunica una orden directa al sistema nervioso. Cuando uno cree que algo es verdadero, literalmente se pone en un estado tal como si lo fuese, y hacen cola en cierta gruta de Medellín a una milla. Las creencias son la brújula y los mapas que nos guían hacia nuestros objetivos y nos inspiran la confianza en que sabremos alcanzarlos. A falta de ellas o de la esperanza de construirlas, los seres humanos llegan a verse totalmente desamparados, como barcas sin motor ni sin timón. En cambio, con unas creencias firmes que sirvan de guía, uno se ve capaz de emprender la acción y de dar forma al mundo en que desea vivir. La fe ayuda a ver lo que uno quiere y confiere energías que ayudan a obtenerlo. Pero la fe en mí mismo, en que yo soy capaz, en que yo sí puedo, en que esto es para mí, esa es la verdadera fe. ¿De dónde ha sacado usted sus creencias personales? De sus padres. Son las del hombre corriente de la calle. Son las que difunden la radio y la televisión. Son las de quien mejor habla y muy bien viste. Si quiere usted triunfar, le aconsejo que escoja sus creencias con atención en vez de andar por ahí como un papamoscas recogiendo cualquier creencia que se le quede pegada. Cuidado con ir a oír a gente que habla desde púlpitos, con micrófonos. Tenemos ahí una clásica espiral descendente. El fracaso llama al fracaso. Las personas infelices y cuya vida está rota, como suele decirse, han estado tanto tiempo privadas de los resultados que desean que ya no creen ser capaces de producir. La buena madera no crece con facilidad. Cuando más fuerte es el viento, más vigoroso es el árbol. Las cometas se elevan contra el viento. El camino más largo, el viaje más largo comienza con el primer paso. El muro más alto comienza con la primera hilada. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te quiere. Mañana jueves, quiero cambiar. ¿Cómo lo hago? Quiero cambiar. ¿Cómo lo hago? Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de angustia, de rabia, de celos, de fracaso, de frustración, invita al espíritu de sabiduría que descienda sobre ti. Cuéntale. Y si algo encuentras con tu esposa, con tu jefe, con un amigo, con un hijo, perdónalo, ámalo. Agradece. Olvida. Y si es contigo, perdona, ámalo. Agradece. Y duerme. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo.